Vamos a recibir aquí en el desayuno, primero después hacemos la presentación. Recibimos a tres protagonistas que representan distintas etapas de la historia universitaria de Tandil y la región. Exactamente, vamos a arrancar por la dama, por Lucía Colombo, a quien le damos la bienvenida. Bueno, que nos va a estar hablando sobre antecedentes, los momentos fundacionales, cómo conoció justamente a Osvaldo Zarini, sí, cuando se incorporaba justamente al Instituto Mariano Moreno, y bueno, los primeros tiempos de la universidad, del instituto en aquel momento. Y Roberto Tazara representa, bueno, el crecimiento de aquella iniciativa, su consolidación como Universidad de Tandil. Asistió al acto inaugural en el 64, integró una de las primeras promociones de graduados, participó de la histórica primera colación en el año 71 y después, bueno, fue vicerrector de la UNICEN, rector de la UNICEN. Entre el 2008 y el 2020 ocupó cargo de rector. Exactamente, y Carlos Nicolini, que también nos está acompañando, ingresó a la universidad, si no me equivoco, en el año 1972, pocos meses después del fallecimiento de Zarini, y bueno, participó... Antes. 73. Ajá. Participó activamente justamente de todo lo que tiene que ver con la organización democrática de la UNICEN, fue vicerrector y después fue rector de la universidad desde el 92 hasta el 2000, si no me equivoco. Así es. Bueno, en realidad con Lucía y con Roberto habíamos charlado, no así con Nicolini, que digamos con esto de alguna manera completamos lo que ha sido este ciclo de historia de la universidad, de lo que fue la universidad, digamos, la prehistoria de la universidad con el instituto. Y no, acá no estamos tratando de prehistórico a nadie. No. Solo es una manera de decir que hay una historia antes de la universidad. Muy bien, claro. ¿La acomodé, más o menos? Sí, quedó mejor. Quedó mejor. Más o menos. Bueno, si bien vamos a hablar con Carlos Nicolini, pero tendríamos que arrancar con Lucía para contextualizar el tema. ¿Verdad? Vamos a comenzar, no es que sea la mayor. No, de ninguna manera. No, en Lucía, absoluto. ¿Qué importancia tuvo el instituto, que si no me acuerdo mal, Mariano Moreno era? Sí, así era. Revolucionario, que yo una vez dije marianista, por esto revolucionario desde las ideas, ¿no? Claro, ese instituto, ¿qué importancia tuvo para lo que hoy es la universidad? A ver. Yo creo que realmente fue esto que Zarini tenía, que era revolucionario, no sé, visionario, diría yo. Él, en el hábitat que estaba, en el instituto, se dictaban otras carreras, ¿no es cierto?, que suplían a los que no tenían secundario en general. Ajá, mira. Pero él, siendo docente del colegio normal... Zarini, cuando hablamos de él es de Osvaldo, sí. Que de acá viene el hecho de yo haber tenido el regalo de haber sido convocada cuando tenía 16 años. Sí, por eso, en cuarto año, es mi tiempo, es del año 60 hasta el 70 que me casé. Pero él me convoca para trabajar, digamos, en otra institución, Unión Tandilense, yo ya lo conté, sí. Pero realmente, y la otra persona también que es simultánea a mí, que vive en este momento, es Daniel Pérez, claro. Que está él recibido y yo por recibirme, que estábamos codo a codo, yo porque trabajaba con él. Entonces, y el entorno eran los colegas del colegio normal, de magisterio. Entonces, en ese grupo nace el Departamento de Enseñanza Superior, que dicta clases de perfeccionamiento. Por eso yo estoy hablando como si fuera la gestación de esta universidad, ¿no es cierto? Desde ese lugar, porque después tenemos los... Y realmente el tema que me parece importante resaltar, que él soñaba con una universidad que resultara la necesidad de la comunidad, que no fuera por contactos políticos, digamos, no tuviera partidismo, no fuera religiosa. Entonces, este es el tiempo que yo acompaño, ¿no es cierto?, de hacer que nos dieran, que nos respondieran los que colaboraban, los que más colaboraban,
eran sus colegas de ese momento, ¿no? Sí. Después sigue, y la fecha importante que pasamos el mando, era convocar, ¿no es cierto?, que estábamos como Departamento de Enseñanza Superior, convocar a la población para hacer una asamblea que se hizo en abril del 64 en Bellas Artes, que hay fotos de recuerdo, y Daniel también lo debe decir en la parte histórica, y se convoca a toda la población, las fuerzas vivas, los directores de escuelas, todo. Y queríamos lograr el número, porque si no, entonces se logró el número, y por esa asamblea del 13 de abril, no me acuerdo cuándo fue, en Bellas Artes, se resolvió crear los estudios superiores, que ahí nace el Instituto Universitario de Tandil, y que Osvaldo se presenta en mayo, creo a fin de mayo, en el Salón Blanco, que estaba el papá del actual De Lund, claro. Lungui, en ese momento era el intendente. Y entonces, bueno, ahí paso en lo genérico, ¿no? De esta gestación, que yo creo que debe ser, esa es la importancia, me parece que tenemos que resaltar, que no nació como todas las universidades, nació de ese sueño, pero de esta necesidad de la población como resultado de esto de jerarquizar los estudios, ¿no es cierto? Correcto. Carlos Nicolini ingresó en el año 1972, decía que bueno, fue meses antes del fallecimiento de Zarini. ¿Qué recuerdo tiene usted de él? ¿Cuál es la imagen que tiene usted de Zarini? Mira, primero voy a decir que mi inserción en la universidad cuando llegué en el 72 fue prácticamente casual, porque yo no venía con la intención de entrar a la docencia ni dedicarme a la universidad. Yo vine a ejercer la profesión de agrimensor. Claro. Y de casualidad, un día transitando entre mi oficina, que estaba en Pinto e Irigoyen, justo en la esquina de ustedes, hacia el lado de la universidad, nos encontramos con la persona con quien yo iba, con un profesor que era jefe de trabajos prácticos de la Facultad de Física y Matemáticas, el ingeniero Baldomero Díaz, y en la conversación surgió que yo tenía una inclinación hacia la docencia, porque había sido ayudante auxiliar alumno en la Facultad de Ingeniería, y que acá pensaba eventualmente tener alumnos particulares o alguna cosa por el estilo. Y me dice, mira, casualmente yo estoy dejando un cargo de jefe de trabajos prácticos en la facultad. Si querés te pongo en contacto con el decano, vemos lo que hacemos. Y bueno, ahí comenzaron mis actividades en la universidad, que fue primero en la Facultad de Física y Matemáticas. De casualidad. De casualidad. Ya después, en el 74, me convocan también a la de Ciencias Económicas. Y con el transcurso del tiempo, en el 85 me volqué prácticamente a la Facultad de Ciencias Económicas y ya un poco a la gestión, porque estaba en eso, y dejé por completo la Facultad de Física y Matemáticas. De Zarini yo no tengo un muy fuerte recuerdo de haberlo tenido en el mano a mano. Hemos estado, sí, en 3 o 4 reuniones juntos, algún mano a mano tuve, pero el periodo realmente que tuvimos, lamentablemente por el fallecimiento de él en el año 73, en enero, si no me equivoco mal, el 18, directamente no puedo, pero sí me queda todo lo que recogí de la ciudad de Tandil, de sus habitantes, de los integrantes de la comunidad de la universidad para ese tiempo, que le asignaban realmente la paternidad del proyecto. Fue el numen, fue la semilla fundadora, fue quien tuvo la idea, quien la trató de llevar adelante, y quedaba prácticamente todo lo del material espiritual y moral para que la universidad saliera adelante, y quería sí o sí constituirla y que llegara a ser, creo, a lo mejor como una aspiración mayor de lo que es a lo que es actualmente. Sí, sí. Y Roberto, que un poco es la bisagra, quien engarza estos dos mundos, digo, por haber estudiado, por haber estado en la primera colación. Sí, efectivamente. Ayer estaba mirando, sabiendo que venía, la foto de
los 10 primeros contadores, digamos, no éramos solo los contadores, se recibió un grupo importante de físico-matemática y un grupo muy importante de humanidades. De hecho, sí recordaba, por ejemplo, en esa colación que se otorgó el premio al mejor promedio de la universidad, y era una persona de ciencias humanas, Alicia Teresita Ribeira, La señora de disciplina. después esposa de un compañero mío de promoción, que era el discurso. El discurso del graduado, en la primera colación de graduado, lo hace Héctor Discipio, compañero mío, uno de esos 10 que estábamos colacionándonos. Fue, por supuesto, como hacía generalmente Osvaldo, aprovechando momentos. Entonces, yo conté acá junto con Lucy lo que nos había dejado Caracois, el escribano, respecto de la compra del Hotel Palace, aprovechando la avenida D. Bueno, en este caso, en el 73, en el 71, en junio del 71, que fue la primera colación de grado, el 5 de julio, aprovechando la avenida del Presidente, que era en ese momento Lanuse, que estuvo presente ahí en la colación, entregó el primer diploma, también, porque había que saldar la deuda que todavía quedaba del Hotel Palace, así que también fue, entre comillas, apretado. Presidente, mire, acá tenemos un temita. Tenemos un problema más. De hecho, al aire se lo dijo, ¿no? Al aire fue. Sí, en el discurso fue. Claro. Sí. Y no podía haber marcha atrás. No, era público. Una cosa que creo que nunca contábamos, en el caso de los contadores públicos, lo que había obtenido a través de una gestión de Lucy y de Adelina Otero, enviadas de Salinas. Eso es todo un hecho que contaremos en algún momento si escribimos algo. Tenía la autorización oficial provisoria de la universidad, obtenida en el año 68-69. Eso habilitaba que entregara títulos. Hasta entonces estuvimos en el aire. Esa era la verdad. Éramos, pero no éramos. Bueno, pero como eso era provisorio, los contadores teníamos que rendir un examen adicional que se llama de habilitación profesional, para que el Consejo Profesional nos reconozca como tales. Así que esos 10 que estoy mencionando, tuvimos ese examen adicional previo a que nos entregaran el diploma en el año 71. Por suerte lo aprobamos, era libro abierto, es decir, teníamos disponible, como si fuéramos contadores en funcionamiento. Claro. O sea que teníamos la biblioteca y todo lo demás. Pero las bueno, tablets, las computadoras, Sí, me imagino. hablaban por teléfono. sí, tuvimos que dar examen de dactilografía. No. También. No, para tanto. Eso yo. Pero sí, efectivamente. Y bueno, y ahí nuestro ciclo arranca ya con ella, y yo en particular lo continúo después con Carlos. De hecho, fui su vicerrector en la primera vez que fue rector. Ese capítulo que decían que fue vicerrector mío, precisamente. Seguimos charlando aquí en este desayuno con Lucy Colombo, con Roberto Tazara y con Carlos Nicolini, haciendo un poco la historia de la universidad. Exactamente, como decíamos, la presencia de Carlos Nicolini por primera vez en este ciclo. Ingresó en el año 1972. ¿Qué universidad encontró? ¿Qué momento estaba viviendo la universidad? Considerando, por aquí decía Lucy recién, que era más o menos la época en la compra del Palace. Bueno, un poquitito el panorama, que es las primeras acciones de Carlos Nicolini. En general, mi panorama fue encontrar una institución naciente, pero absolutamente distinta a la que yo tenía en mi mente, que era donde yo había cursado mis estudios. Venía del monstruo Universidad de Buenos Aires para llegar a esta que estaba casi en pañales, estaba naciendo. La búsqueda de profesores era intensa y era complicada. Mantenerla financiera y económicamente era tarea de titanes realmente. Y hubo un gran apoyo tanto de la comunidad
como de las fuerzas vivas y de organizaciones intermedias para que la universidad, para que el instituto pudiera ser universidad, para que la universidad pudiera avanzar, porque eran más grandes las dificultades que se tenían en el camino que las cosas que nos daban realmente satisfacción. Pero a nosotros el solo hecho de estar dando clases ya nos producía satisfacción, y si estábamos al lado de un gran maestro como era Osvaldo, muchísimo más, porque de él había muchas cosas para aprender. Pero en verdad, y según mi óptica, realmente esos tiempos fueron tiempos fundadores, tiempos muy difíciles, y donde todo se estaba haciendo bien, pero muy a los ponchazos, muy de poner fuerza a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria y de los que estaban fuera de la comunidad universitaria, porque había un gran apoyo popular, si no, no se podía vivir. Hubo mucha gente que salía timbre por timbre a pedir una contribución para la universidad, sea a través de un bono, pero así es como se vivía realmente y se sobrevivía. ¿Dónde daba clases? ¿Ya estaba el Palas habilitado? ¿No? ¿Cuál era, digamos, lo que hoy es el rectorado? Cuando yo llegué, sí, el Palas estaba adquirido, pero no estaba habilitado y en funcionamiento. Ajá. Y ahí puedo contar una pequeña anécdota que tiene que ver con el posterior funcionamiento. Con las dimensiones que tenían, aunque eran muy amplias para lo que es hoy una habitación de hotel, las habitaciones de hotel y los que eran departamentos fundamentalmente acá en La Ochava, realmente no daba para tener aulas, no daba para... Entonces había que hacer un remontamiento general a través de una reconstrucción para transformar eso que pudiera contener aulas para los alumnos. No había planos. El Palas no tenía planos. El Palas tenía unas cartillas de 2 vueltas en cartulina que tenían una portada con una proyección en perspectiva del frente. Y dentro sí tenía las distintas plantas, del edificio con dimensiones, pero una cosa muy rudimentaria, no era técnicamente ni profesionalmente un plano eso. Entonces el rector en ese momento nos convoca al ingeniero Héctor Lafalle, que trabajaba también en la Facultad de Ciencias, en ese momento de Ciencias Físico-Matemáticas, y a mí, sabiendo que era agrimensor, para que hiciéramos un levantamiento integral lo más rápidamente posible, para que hubiera gente también de la ingeniería que pudiera decir, este muro se puede derrumbar, este no, esto se puede dejar, este baño hay que clausurarlo, y así hicimos todo. Medíamos 2-3 horas por día en horarios ya casi nocturnos, vespertinos como menos, y nos poníamos después en el tablero que yo había trasladado de mi estudio de Pinto Irigoyen a un aula, habitación en ese momento de la universidad, y ahí íbamos volcando todo hasta que por lo menos finalmente pudimos tener un plano con medidas exactas y que mostraba lo que era el edificio puesto en un papel y con medidas. Arriba de ese papel y con medidas pudimos ver o señalar, después lo tenía que ver el ingeniero de estructura, qué era lo que se podía hacer para ir ampliando piso por piso oficinas que habían sido habitaciones a transformarlas en aulas. En algunas volteamos 2 tabiques e hicimos aulas que llamábamos las aulas largas. Claro. Y otras eran aulas pequeñas que tenían 2 en lugar de 3, y alguna, porque en ese momento hay que pensar que en algunas carreras había muy pocos alumnos, y algunas las dejamos con las dimensiones que tenían. El primer piso quedó prácticamente con las mismas dimensiones, salvo contadas excepciones, porque se dedicaba a oficinas. Claro. Entonces las oficinas sí podían ser contenidas de una manera diferente que las aulas. Claro. ¿Cuánto tiempo más o menos, Carlos, si recuerda, estamos con el agrimensor Carlos Nicolini, llevó ese trabajo? Porque entiendo que es más difícil hacer un plano con una estructura que ya está que hacer un plano, digamos, de cero. Totalmente. Debe ser un plano cero
de acuerdo a cuál es el terreno que se tiene, cuánto se puede construir, el profesional proyecta. Claro. En cambio acá estaba todo hecho y había que proyectar reformas que eran muy de fondo y teniendo en cuenta cómo se podían distribuir cargas. Porque cuando juntás 3 ex dormitorios y haces con eso un aula, la carga nada más de la cantidad de alumnos que va a haber pero realmente esta estructura daba para cualquier cosa, tenía fundaciones muy importantes, las columnas estaban sobredimensionadas para cualquier carga y la bovedilla que conformaba los pisos y techos también. Qué buen dato ese, ¿eh? Qué dato arquitectónico, que por ahí uno no lo tiene en cuenta. Exactamente. ¿No? Nicolini, usted también fue, bueno, una pieza clave dentro de lo que fue la normalización democrática de la universidad más acá en el tiempo. Fui funcionario, no sé si fue pieza clave, Bueno. Intentamos serlos, Intentó ser. pero sí, en la normalización fui decano normalizador de la Facultad de Ciencias Económicas a partir de agosto del 84, seguía teniendo mis clases, que no las abandoné nunca, ni siquiera cuando fui rector tampoco, salvo un tiempito que dije, bueno, ahora sí, que fue en el segundo mandato, no doy abasto, que tome mi lugar un adjunto, y nos arreglamos. En la cátedra no hubo problema, seguimos trabajando de esa forma, y en primer momento llegó el instante en que el rector solo no daba abasto. Entonces me dijo, yo no tenía funciones ahí, sino que era el decano de Económicas. Me dijo, mira Carlos, yo te voy a proponer al presidente para que seas mi vicerrector. Eso fue alrededor de septiembre del 85. Bueno, efectivamente vino un decreto del presidente y fui vicerrector normalizador hasta que se realizó la asamblea, primera asamblea universitaria, que lleva a tener al primer rector de universidad normalizada. Eso fue en diciembre del 85, y como no hubo acuerdo entre los claustros, que en definitiva para la gente, digo, los claustros son los conjuntos de docentes, graduados, alumnos en aquel momento, porque los no docentes no conformaban parte de la asamblea universitaria, y quedamos en que no había propuesta para vicerrector, con lo cual algunos me candidateaban a mí, pero que no era candidato, y otros al que era decano de la Facultad de Ingeniería, el doctor Rodolfo Rocha Campos. Hablé con él. No. Se elegía por separado rector y vicerrector. En ese momento, por eso está diciendo no había no era una candidato. fórmula Estaba completa. interpretando, Es cierto. estaba tratando de interpretar. En ese momento, según el estatuto, que nosotros nos adaptamos a lo que era el estatuto de la Universidad de Cuyo, porque cuando vino la normalización teníamos 6 universidades de las cuales se podía tomar el estatuto, que eran las que estaban normalizadas para 1966. Después de esas no hubo otros estatutos a tomar. Como aquella tenía características regionales, porque fue la que dio origen a San Luis y a San Juan, entonces su estatuto se adaptaba más a las características también de nuestra universidad, y por eso adoptamos con algunas reformas. Pero ahí lo de la fórmula todavía quedó, que iban elecciones separadas. Entonces, como no hubo consenso en la asamblea originaria de diciembre con el otro candidato, el decano de la Facultad de Ingeniería, quedamos que nos tomamos cuarto intermedio hasta marzo, y que en marzo decidiríamos, de acuerdo a lo que cada uno había recolectado como que podía ser el resultado de la asamblea, y dejaba libre el camino para el otro, para no tener una pelea estéril desde el punto de los votos. No nos íbamos a pelear personalmente, lo que es obvio. Y bueno, fue así que en marzo me eligieron a mí por primera vez vicerrector a través de asamblea universitaria. Bien, bueno, ¿cómo se va conformando la historia, ¿no? Con eslabones, en definitiva. Y por supuesto. Y que todos iban con algo, digamos, en la frente, adelante, ¿no? Que era por la universidad. Y la universidad regional, que fue
bueno, también un trabajo que se hizo, y siempre no hablemos de las tensiones entre las sedes. No, esas las dejamos de lado. Pero las hubo fuertes, Las hubo fuertes. Sí. Las Yo hubo la fuertes. primera vez que fui a Olavarría como decano de Económica, o sea que fíjese en qué época, me recibió el intendente y me dice, decano de Económica, ustedes nos robaron la Facultad de Económica. Ah, bueno. Que Así, debía para ser empezar, Elio tranquilo. Ceseberry, casi seguro. Y debía ser, yo no me acuerdo, seguro pero que él, sí. Porque es una cosa que quedó marcada, digo, cada uno con su subjetividad. Obviamente. Yo hablo con menos subjetividad porque ahora soy tandilense de hace 50 y pico años, pero ahí estaba prácticamente recién llegado a Tandil, así que no era tan tandilense. Y yo decía, no es cierto lo que están argumentando, porque la única que tenía facultad realmente constituida era Económicas. Allá era una delegación de un departamento de la Universidad del Sur. Ya hablamos de Olavarría. Allá estamos hablando de Olavarría. Y no tenía más que la carrera y ninguna otra cosa. Y es más, el título creo que lo daba la Facultad de Ciencias Económicas de acá, Cuando se hizo Nacional, cuando sí. se hizo Nacional. Entonces, y de acá, en la Facultad de Ciencias Exactas, existía la carrera de Ingeniería Industrial. Y la carrera de Ingeniería Industrial fue a parar a Ingeniería. Exacto. Claro. Con lo cual hubo trueques de carreras prácticamente. No que se le arrebató una facultad ni cosa por el estilo. Lo que pasa Entonces, es una cosa casi neutra. que en esto que estamos recopilando para el libro en su momento, el que era decano de Económicas en la época de Osvaldo, Ricardo de Alexandris, Ricardo de Alexandria. cuenta, uno de los cuentos que tiene es que Zarini le pidió que fuera a hablar con Fortabat, con Alfredo Fortabat, porque ya veía la necesidad de que estaba complicadísima la universidad y ellos a su vez también tenían sus complicaciones. Y la respuesta de Fortabat fue que quería una universidad nacional, pero tenía que ser la del sur. O sea que la cosa empieza bastante antes, como empieza antes, con la gestación de Lucy, el tema de la universidad, que no empieza... Claro, no se Bueno. compartía el sueño de una universidad propia, Propia y regional, ¿no? sino seguir dependiendo académicamente, políticamente de otra institución, Claro. que estaba mucho más lejos de nuestra zona de influencia también. Correcto. Además, Y no estaba en nuestra idiosincrasia, porque incluso tenía una formación, que la sigue teniendo hoy, que no es organización por facultades, es organización por departamentos. Entonces, por ejemplo, porque corresponde con lo mío, matemáticas, había un solo departamento que daba matemática para todas las carreras que necesitaran matemáticas. sigue siendo así. Ahora, esta Sí, sí, por eso situación, que sigue siendo. vos fíjate, ¿no? En otro orden, comienza, que lo cuenta muy bien Daniel cuando Pérez. comienza, con Azul, que los chicos iban a estudiar, a perfeccionarse a Azul, o sea que siempre hubo en lo regional, digamos, que nos ganaron ellos, que era en la provincia, pero bueno, También se discutió estoy el hablando tema en los judi- años, sí, La sí. sede del Poder Judicial, Todas Sí. las sedes se discutieron, y una sede que fue muy discutida cuando ya la universidad es nacionalizada fue la sede del rectorado, Exacto. que es posiblemente una de las cosas que más profundidad produjo en esto que estaban hablando recientemente de las diferencias con otras sedes. Sí, sí. Bueno, la verdad que siempre es lindo. Nicolini y Tazara formaron parte de, bueno, una conducción. No digas pareja. No, por supuesto que no. En eso no nos metemos. Es más, si hubieran sido pareja hubieran discutido bastante desde lo político. Digo, son Sí, dos es sectores cierto. políticos totalmente enfrentados en los orígenes de cada uno de ustedes, pero por la universidad, bueno, allí se pudo trabajar muy bien. No, por la universidad unimos esfuerzos, pospusimos cuestiones eventualmente de ideales y lo dejamos para otras cosas. Digo ideales políticos, ¿no? A eso me refiero. Lo que sí coincidimos es con valores, con cuestiones morales, con cuestiones éticas, en cómo conducirnos y cuál era el objetivo que teníamos para la universidad. Eso era suficiente para tener un proyecto en común
que llevamos a cabo y realmente tuve un segundo de excelencia. Yo salí de la universidad sin ningún problema. Cosa que repetimos después con Omar Lozardo, en mi caso. Ajá. Que incluso creo que fue presidente del Comité Radical de Azul. Sí. Bueno, yo también fui presidente del Comité Pero Radical realmente local. es la esencia. Yo creo que ellos han podido mantener, a pesar del partidismo, lo que puede ser, la esencia con la cual se soñó esta universidad. Ese estilito de oro que ojalá nunca se pierda, ¿no? Que sea la jerarquización, la unidad, ¿no? A pesar de las ideas. Creo que Lucy con eso sintetizó justamente hacia dónde iba cuando planteaba esto. Gracias a los tres por haber ustedes, como siempre. No, por favor. Siempre, Muchas gracias. Les agradecemos mucho a ustedes. Carlos Nicolini, Roberto Tazara, Lucía Colombo, bueno, antecedentes y los primeros años de nuestra universidad.